Buenas tardes a todos los que nos están en este momento sintonizando. Este es su programa Bienvenido Espíritu Santo. Estamos en el canal 21.5, el canal de la bendición Cristo TV. Gracias por sintonizarnos y también a todos los que nos están en este momento sintonizándonos a través de las redes sociales de Facebook y de YouTube. Gracias por estarse conectándose. Bendiciones. Bueno, pues vamos a hacer una oración antes de entrar a la enseñanza. Vamos a darle las gracias a Dios por permitirnos estar en un programa más en Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Gracias, Señor, te damos, Señor, por lo que estás haciendo, Señor. Te damos las gracias, te bendecimos, Padre. Dame de nuevo para hablar tu palabra, Padre, que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Padre. Gracias te doy, Señor, y ahora te pido, Señor, que prepare sus corazones, Señor, para que esta enseñanza caiga en sus corazones, Señor, en tierra fértil, Padre. Todo eso te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema bien importante, es sobre la idolatría. La idolatría, hermanos, y eso está en Gálatas capítulo 5, que habla sobre los idólatras. Dice la palabra que los idólatras no heredarán el reino de Dios, o sea, en otras palabras, no entrarán el reino de Dios. La idolatría, ese es el tema de hoy. Dice la palabra que los idólatras no podrán entrar en el reino de Dios, hermanos. Y vamos a ver qué es un idólatra. Vamos a ver aquí en Gálatas capítulo 5 lo que dice la palabra. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5 del 19 en adelante. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia e idolatría. Ahí vemos la idolatría. Y vamos a ver qué es la idolatría, hermanos. Aquí lo dice bien claro. Es decir, adoración de espíritus, personas o imágenes talladas, confianza en ellas. Cuando uno pone la confianza en una imagen, en una estatua, en una persona o en una cosa, dice, ¿qué es la idolatría? Cuando se pone en primer lugar antes que a Dios, ya sea a alguna persona o a algo. Puede ser incluso hasta el dinero, hermanos, porque dice la palabra, es decir, adoración de espíritus, personas o imágenes talladas, confianza en cualquier persona, institución, objeto, como si tuviera igual o mayor autoridad que Dios y su palabra. Ese es la idolatría. Cuando uno pone en primer lugar el dinero y pone la confianza en el dinero, eso también es idolatría. Y lo dice en Colosenses capítulo 3, dice la palabra. Dice: hacer morir pues lo terrenal, en Colosenses 3:5 dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces vemos que la avaricia, el amor al dinero, es idolatría. Y la palabra dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. La raíz de todo mal es el amor al dinero, y eso es idolatría, porque ponen su confianza en Dios. Y la palabra dice en Proverbios que si hay riquezas en la persona, que no ponga sus riquezas, que no ponga la confianza en la riqueza, sino que ponga la confianza en Dios. Tenemos que poner la confianza en Dios antes que cualquier cosa. Y vemos aquí también en el libro de Éxodo capítulo 20, 3 al 4, vemos claramente cómo Dios ordena claramente que no prohíbe la idolatría. Y lo vamos a leer en Éxodo capítulo 20, donde dice en Éxodo 23, dice la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, fíjense, no te irás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dios es celoso, hermanos, y Él no quiere que pongamos
ni a ninguna persona ni a ninguna cosa antes que a Él. Siempre debemos de poner a Dios en primer lugar. La idolatría es un pecado que se repite a lo largo de la historia del pueblo de Dios. En estos tiempos hay bastante idolatría, hermanos, que ya sabemos que es la adoración de dioses falsos, que incluye la adoración de imágenes, estatuas, y vemos eso en los 10 mandamientos, que Dios prohíbe la idolatría. La idolatría es un pecado serio, y la palabra dice que los idólatras no entrarán al reino de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado de no estar adorando imágenes, estatuas, como lo hacen en muchas religiones, en muchas iglesias. Son idólatras porque están idolatrando. Idólatra quiere decir que adoras, inclinas, oras a una imagen, a una estatua, o pones tu confianza en una estatua, en una imagen para que te haga milagros, cuando no es cierto, porque dice que detrás de cada imagen hay un demonio. Lo dice bien claro en Corintios. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Vamos a ver aquí en Génesis capítulo 35, donde habla también sobre quitar de nuestro hogar todo lo que ofende a Dios. Y sabemos que la idolatría ofende a Dios. Todas las cosas que quiere que tengamos en la casa de nosotros, en nuestro hogar, imágenes o cualquier cosa que no le agrada a Dios. En Génesis 35 del 1 al 4 vemos aquí cómo Dios le dice a Jacob. En Génesis 35 dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios, dice, que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, porque había mucha idolatría, y la familia de Jacob pues era idólatra, como lo estaba diciendo aquí. Dios le dijo a Jacob, le dijo: levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a su familia, fíjense, a su familia, porque había familia de Jacob que eran idólatras. Dice, le dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaban junto a Siquem. Vemos bien claro cómo Dios le da una orden a Jacob que quitara todos los dioses ajenos, que eran estatuas que ellos tenían ahí. Vemos la orden que le dio a la familia de Jacob, vea que se estaban conduciendo como idólatras, eran unos idólatras, estaban ellos adorando a dioses ajenos, a estatuas, a imágenes. Y vemos cómo claramente que eso a Dios no le agrada, porque la palabra dice bien claro que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Y también en el Éxodo 32:16, vamos a ver en Éxodo 32:16 lo que dice la palabra. Dios está serio acerca de la idolatría. Vemos cómo vieron que tardaba mucho tiempo Moisés de bajar del monte, porque fue al monte de Sinaí a hablar con Dios, Moisés, y la congregación, la gente, estaban esperándolo. Y como vieron que se estaba tardando, vemos lo que dice aquí la palabra en Éxodo 32:1 al 6, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, que era el hermano de Moisés y era el sacerdote. Y fíjense en lo que les dice el pueblo, lo que le dice a Aarón, y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Fíjense, haznos dioses, o sea, estatuas. Dice, y le dijeron a Aarón: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, fíjense, Aarón, sabiendo que
lo que estaban haciendo era idolatría, aún así se dio y obedeció lo que dijo el pueblo. Vemos aquí claramente las consecuencias por el pecado de la idolatría, hermanos. El pecado y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Hizo una imagen, un becerro, una imagen de becerro, y lo empezaron a adorar y a alabar y a adorar, y estaban inclinándose ante el becerro, hermano. Estaban cometiendo el pecado de la idolatría, un pecado serio. Y la palabra dice que los idólatras no entrarán al reino de Dios. Un idólatra es una persona que pone en primer lugar una imagen, una estatua, una persona, el dinero, antes que a Dios. O sea, Dios lo hace a un lado y pone su confianza en cosas, en imágenes, en estatuas. Todo eso es idolatría. Dice la palabra: y él les tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y el Dios que sacó de la tierra de Egipto al pueblo de Israel es Dios, el Dios de nosotros, un Dios vivo y verdadero. No era un Dios estatua ni un becerro. Vemos la mentira que Satanás hace para que uno crea en la mentira. Vemos lo que dice: y viendo esto, dice, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos, o sea, de todos esos oros que tenían ellos, ¿verdad? Porque tenían oro y todos se quitaron el oro, e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Vemos entonces cómo Dios se enojó tanto y le dice a Moisés, vamos aquí en Éxodo 32:7, dice la palabra: entonces Jehová le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y eso es lo que pasa con las personas que cometen idolatría: se corrompen, su mente se corrompe. Dice: se han corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vemos cómo era un pueblo terco. Y vemos cómo se enciende la ira de Dios. ¿Por qué? Porque estaban cometiendo idolatría, el pecado de la idolatría. Si nos vamos a Primera de Reyes 11, vamos a Primera de Reyes 11, vemos aquí la palabra, lo que dice sobre la idolatría, hermanos. Dice Reyes 11, del 1 en adelante, dice: pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Vemos claramente que Dios le dio una orden al rey Salomón para que no tuviera nada que ver con las de Moab, las de Amón, las de Edom. Eran mujeres paganas, mujeres que adoraban dioses ajenos, adoraban estatuas, adoraban imágenes, y les dio una orden muy clara a Dios a Salomón, que no tuviera nada que ver con esas mujeres extranjeras que eran paganas, impías, que no conocían a Dios, y ellas adoraban a dioses paganos, dioses mundanos, como imágenes, estatuas. Y vemos cómo Dios se ira contra Salomón. Dice: pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, ya les había advertido a los hijos de Israel, ¿verdad?, que no se llegaran a ellas, ni ellas se llegaran a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses.
Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con quién nos estamos juntando, porque si tú te juntas con una persona que es idólatra, tú puedes juntarte con ella para hablarle del pecado de la idolatría en que hay en ella, en esa persona, y que se arrepienta y le pida perdón a Dios, pero no para que tú te conviertas también en idólatra. Hay que tener cuidado. Dice la palabra, dice, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente te harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y es lo que pasa. Por eso dice que las buenas costumbres, las malas costumbres, dice que las buenas costumbres corrompen, la mala conversación corrompe las buenas costumbres. O sea que cuando uno se junta con personas que tienen otras costumbres raras, que no son de parte de Dios, hay que tener cuidado y hablarles a ellos la palabra. Y si no quieren convertirse, entonces uno tiene que abandonarlas. Claro, que no sea un familiar o amigos, pues, pero cualquier persona que llegue y quiere hablarte de otras cosas que no son cosas de Dios, pues hay que tener cuidado, hay que tener discernimiento espiritual. Por eso es bien importante tener uno de esos dones espirituales, el discernimiento, para saber si te estás inclinando a otros dioses o no. Vemos aquí lo que dice, les advierte bien claro Dios, le dice, no llegarás a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente te harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. ¿Por qué? Porque Salomón siguió a Astarot. Asterot era una diosa pagana de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Vemos cómo Salomón se convirtió en idólatra. ¿Por qué? Porque siguió los pasos de esas mujeres paganas, y tenemos que tener cuidado de eso también. Vamos a Salmos capítulo 115 para ver lo que dice la palabra aquí sobre la idolatría, que está bien claro aquí en este Salmo 115. Lo vamos a leer, 115 del 13 en adelante. Habla la palabra sobre los ídolos, Dios y los ídolos, la idolatría. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él está en los cielos. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Porque todo lo que Él quiso lo ha hecho. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo los cielos, la tierra, los animales, nos creó a nosotros, creó los árboles, todo creó Él. Él es el creador del cielo. Dice que Él es nuestro creador. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, o sea, de la gente pagana que está cometiendo todo el tiempo idolatría, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, o sea, que los hace el hombre, los hace con sus manos y con leña o con tabla o con palos, ¿verdad? Dice que lo hacen, porque dice, obra de manos de hombre, tienen boca, mas no hablan. Las estatuas, ¿verdad? Los dioses paganos, lo que hacen los ídolos. Dice, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Es cierto, tienen ojos, pero no ven. Dice, orejas tienen, mas no oyen. Es cierto, pero Dios nos oye, Dios nos ve, Dios habla a nosotros. Pero esas estatuas, esas imágenes que son ídolos de ellos, de la gente idólatra, que son plata y oro, obra de manos de hombre, porque lo hizo el hombre, no lo hizo Dios, lo hizo el hombre. Dice que tienen boca, mas no hablan. Y Dios tiene boca y Él habla a todo mundo, Él nos habla a nosotros, nos habla claramente a todos nosotros. Y luego dice la palabra también aquí, tienen ojos mas no ven. Y Dios ve todo lo que nosotros hacemos, todo lo que acontece aquí en la tierra, Dios lo ve. Dios ve todo lo que nosotros hacemos, y
ídolos, que son estatuas e imágenes, pues no pueden ver. Dice la palabra, tienen orejas, mas no oyen, y Dios oye todo lo que nosotros decimos. Dios lo oye claramente. Dios oye todo lo que nosotros decimos. Cualquier cosa que tú dices, Dios lo oye. Dios oye todo lo que nosotros hablamos, Dios lo está escuchando y lo está escribiendo en el libro de la vida. Todo lo que hacemos también. Dice, tienen narices, mas no huelen. Dice, tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, y Dios sí habla. Él nos habla a nosotros cuando nosotros lo escuchamos, cuando nosotros ponemos atención. Dios nos habla claramente. Dice, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Fíjense, semejantes a ellos son los que lo hacen, porque hay gente que hace esas estatuas, esas imágenes. Dice, y cualquiera que confía en ellos. Si tú estás confiando en esas imágenes, en esas estatuas, en esos dioses que son de plata y de oro y de palo, tú estás confiando en ellos, tú estás cometiendo el pecado de la idolatría. ¿Y qué tienes que hacer? Tú tienes que arrepentirte, decirle, Señor Padre Celestial, he reconocido que soy un idólatra, me arrepiento de la idolatría y me aparto de ella. Te pido perdón. Perdóname, me avergüenzo y te pido perdón. Pídele perdón si estás cometiendo la idolatría. Dios tiene misericordia y tiene también piedad, y Él te puede perdonar, porque la palabra dice, hijitos míos, si pecáis y confesáis tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todo pecado. Dios te limpia de todo pecado. Él te perdona cuando tú te arrepientes sinceramente, genuinamente. Y si estás reconociendo en estos momentos que has cometido el pecado de idolatría, tú que me estás viendo en estos momentos, pues arrepiéntete de ese pecado de idolatría, porque dice la palabra que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Un idólatra es una persona que confía en cosas vanas antes que confiar en Dios. Confía en el dinero, confía en las personas, confía en una estatua, en una imagen. Fíjense en lo que dice en Salmo 135. Lo vamos a leer aquí, lo que dice la palabra. Salmo 135 del 14 en adelante. Dice la palabra. Dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro. Dice lo mismo que en el otro que leímos en el Salmo 15. Dice, los ídolos de las naciones, ¿qué son? Son plata y son oro. Obras de manos de hombres, porque lo hizo el hombre, no lo hizo Dios. Tienen boca y no hablan. Vuelven a decir lo mismo que dijo el Salmo 115. Dice que tienen boca y no hablan. Háblales tú a ver si te contestan. No te van a contestar porque no tienen espíritu. Son simplemente una estatua, una imagen que la hizo el hombre. Es obra del hombre, de las manos del hombre. Pero no te hacen milagros. Si te hacen un milagro es porque detrás de esa estatua hay un demonio. Es lo que dice la palabra. Dice, tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Pero Dios sí nos oye. Dios sí nos ve. Dios ve todo lo que nosotros hacemos, Dios oye todo lo que nosotros hablamos. Dice, tampoco hay aliento en sus bocas, no hay aliento porque no son vivos, no está vivo, y Dios es un Dios vivo, y estas estatuas están muertas, no tienen vida, y Dios es espíritu y Él tiene vida y nos da a nosotros esa vida que nosotros necesitamos. Dice, semejantes a ellos son los que lo hacen. Los que lo hacen son semejantes a ellos, que tienen boca, oreja y no oyen, no ven. Y todos los que en ellos confían. Si tú confías en ellos, si tú confías en esos ídolos que son de plata y de oro, estatuas e imágenes, entonces tú también eres una persona idólatra, porque si todos los que en ellos confían. Vemos lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Está muy clara la palabra de Dios. Tenemos que entender que la idolatría es un pecado serio, que es abominación para Dios. Piensen en Isaías capítulo 44,
verso 20, vamos a ver lo que dice aquí en Isaías 44, verso 9 al 20. Dice: la insensatez de la idolatría, porque los idólatras son personas insensatas, personas necias que no entienden, le pueden leer la palabra pero no la entienden. Dice: los formadores de imágenes de talla. ¿Qué dice? Los formadores de imágenes de talla, o sea, los que hacen imágenes con tallas, quiere decir con palos o árbol, lo que sea. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y los más preciosos de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Piensen, los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios a quien fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja con ella la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Vemos la estatua, cómo la está describiendo aquí Isaías en el libro de Isaías capítulo 44. Lo voy a leer en otra versión, en una versión más que para entenderlo un poco mejor. Fíjense lo que dice aquí la palabra en Isaías 44, 9. Vamos a leerlo aquí la palabra. Isaías 44, 9. Vamos a ver qué es lo que dice aquí la palabra. Isaías capítulo 44, versículo 9. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 44, 9. Dice: ninguno de los que hacen ídolos vale nada, y para nada sirven los ídolos, o sea, las imágenes que ellos tanto estiman. Los que les dan culto son ciegos y aquí dice, y necios, y por eso quedarán en ridículo. El que funde una estatua para adorarla como si ella fuera un dios pierde su tiempo. Se pierde el tiempo, hermanos, porque no hace nada. Dice la palabra. Y luego dice también en el 10, dice la palabra, dice, son necios y por eso quedarán en ridículo. El que funde una estatua para adorarla como si ella fuera un dios pierde su tiempo. Todos los que la adoren quedarán en ridículo. Los que fabrican ídolos son simples hombres. Si todos juntos se presentaran a juicio, quedarían humillados y llenos de terror. Veamos qué hace el herrero. Toma su cincel y después de calentar el metal entre las brasas, le da forma a golpes de martillo. Lo trabaja con su fuerte brazo. Pero si el herrero no come, se le acaba la fuerza y él no bebe agua. Y si no bebe agua, se cansa. O veamos al escultor, toma las medidas con su regla, traza el dibujo con lápiz y compás y luego lo trabaja con escoplo. Así hace una estatua dándole la figura de una persona e imitando la belleza humana, y luego la instala en un templo. O también alguien planta cedros y la lluvia los hace crecer, después tendrá cedros para cortar, o si prefiere cipreses o robles, los cuida en el bosque hasta que están bien gruesos. Luego la gente los usa para hacer fuego, se llevan unos pedazos para calentarse con ellos, se llevan otros para cocer pan y otros pedazos lo usan para hacer la estatua de un dios y se inclinan ante ella para adorarla. O también la mitad de la madera la ponen uno a arder en el fuego, asa carne, se come el asado y queda satisfecho. También se calienta con ella y dice: qué bien se está junto al fuego. Vemos aquí, hermanos, lo que hacen. Y dice: y de la madera sobrante hace la estatua de un dios. Se inclina ante ella para adorarla y suplicante le dice: sálvame porque tú eres mi Dios. Fíjense, a una estatua le dicen sálvame cuando el único que nos salva es el Dios verdadero. Esa gente dice no sabe, no entiende, tiene los ojos tan ciegos que no pueden ver y el entendimiento tan cerrado que no pueden comprender. No se ponen a pensar, les falta entendimiento para comprender y decir: la mitad de la madera la puse a arder y en las brasas cocí pan, asé carne y me la comí del resto, hice esta
cosa detestable y lo que estoy adorando es un pedazo de palo. Y es lo que pasa, están adorando un simple pedazo de palo. Verdaderamente es como comer ceniza, es dejarse engañar por ideas falsas. Esas personas no podrán salvarse, no serán capaces de entender que lo que tienen en sus manos es pura mentira. Y eso es, hermanos, solamente pura mentira. En Colosenses 3:5 pues ya lo leímos, que la avaricia es igual que idolatría. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de qué es lo que nosotros estamos adorando. Tenemos que adorar al único Dios verdadero, porque la palabra lo dice bien claro, hermanos. Dice que detrás de cada estatua, de cada imagen hay un demonio. Eso lo dice bien claro en Primera de Corintios, capítulo, no me acuerdo del capítulo, pero dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, porque no significa nada un ídolo. Un ídolo es una estatua, algo al que nosotros adoramos. Por eso es que nosotros tenemos que arrepentirnos de la idolatría. Yo me acuerdo cuando era una persona muy idólatra y lo que hacía era idolatrar a imágenes. En Primera de Corintios capítulo 10 verso 20, vamos a irnos ahí a Primera de Corintios 10, 20, vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Dice la palabra en Primera de Corintios, dice, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, porque aquí estaban adorando imágenes, ídolos, y ya vemos que la idolatría es un pecado del que nosotros debemos de arrepentirnos, porque la idolatría dice que los idólatras no van a entrar al reino de Dios. Y lo voy a volver a leer en el libro de Gálatas, está bien claro lo que dice la palabra. Hay que volver a leer esa escritura, ¿verdad? Lo que dice en Gálatas capítulo 5 verso 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Y luego dice la palabra, dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? Las personas que están practicando la idolatría. Y ya vemos qué es la idolatría, porque la idolatría es poner a una estatua, a una imagen, a una persona, al dinero o cualquier otra cosa en primer lugar antes que a Dios. Siempre tiene que ser Dios primero, no imágenes, no estatuas, porque todo eso es un pecado. Dice, la idolatría, es decir, adoración de espíritus, personas o imágenes talladas, confianza en cualquier persona, institución o objeto, como si tuviera igual o mayor autoridad que Dios y que su palabra. Nada tiene más autoridad que Dios. No debemos de ser idólatras, y si somos idólatras, hay que arrepentirnos, porque la palabra lo dice, hermanos. Dice que no, dice esa gente, o sea, la gente idólatra, no sabe, no entiende, tiene los ojos tan ciegos que no pueden ver y el entendimiento tan cerrado que no pueden comprender. No se ponen a pensar la falta de entendimiento, no, les falta entendimiento, para comprender. Les falta entendimiento para comprender y decir, la mitad de la madera la puse a arder y en las brasas cocí pan, hacé carne y me la comí del resto hice esta cosa detestable, porque para Dios la idolatría es detestable, es abominación. Dice la palabra, y lo que estoy adorando es un pedazo de palo. Y es cierto, cuando tú estás adorando una estatua, una imagen, un palo estás adorando, y eso es idolatría, y aquí lo dice bien claro. Está en Isaías capítulo 44, lee ese capítulo, lee también el Salmo 135, lee también el Salmo 115, y ahí van a estar esas escrituras que te van a hablar, te van a decir que la idolatría es un pecado para Dios. Dice, y lo que estoy adorando es un pedazo de palo. Verdaderamente es como comer ceniza, es dejarte engañar por ideas falsas. Y el idólatra, la persona que está cometiendo el pecado de idolatría, se está dejando engañar por ideas falsas. Dice que esas personas no podrán salvarse,
No serán capaces de entender que lo que tienen en sus manos es pura mentira. Y es la mentira de Satanás. ¿Para qué? Para llevarte al infierno. Pero ahorita que estás vivo todavía tienes la oportunidad de arrepentirte, de pedirle perdón a Dios por el pecado de la idolatría. Bueno, pues ya llegamos al final y hay que tener cuidado de no hacernos idólatras con otras, cometiendo idolatría con imágenes o cosas parecidas a ellas. No hay que confiar en nada de eso, hermanos. Bueno, pues este fue su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. También pueden sintonizarnos todos los domingos por medio de Radio Aleluya 88.1 FM a las 2 de la tarde. Tenemos también el programa Bienvenido Espíritu Santo. Sintonízanos todos los domingos a las 2 de la tarde. Su programa Bienvenido Espíritu Santo por medio de Radio Aleluya 88.1 FM. Bueno, este fue su programa Bienvenido Espíritu Santo. Dios me los bendiga y hasta mañana nuevamente a las 7 de la tarde. Dios me los bendiga.